Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que a menudo imaginamos como un taller ruidoso y frenético, lleno de metales chocando y prisas por medir cada segundo de la existencia humana. Pero la realidad de un maestro relojero del siglo XVIII era, curiosamente, el silencio más absoluto. Antes de sumergirnos en el tic-tac pausado de la historia, te invito a que busques tu posición más cómoda, ajustes la almohada y permitas que tus hombros descansen finalmente. Este es un relato extenso, diseñado para acompañarte hasta el borde del sueño, así que no hay prisa alguna por llegar al final. Si disfrutas de este tipo de atmósferas tranquilas, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video solo si sientes que este espacio te aporta paz. Y si quieres seguir explorando la vida desde esta mirada pausada, eres más que bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida. Por cierto, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este preciso momento. Puedes dejarlo en los comentarios cuando te apetezca. A menudo pensamos en la historia de la tecnología como una carrera ruidosa hacia el futuro, pero hubo un tiempo en que la mayor sofisticación humana cabía en la palma de una mano y funcionaba sin cables, solo con la tensión de un muelle de acero. Existe la idea errónea de que aquellos antiguos autómatas y relojes eran simples juguetes para la aristocracia, pero en realidad eran declaraciones de poder, de paciencia y de una filosofía que entendía el mundo como un mecanismo perfecto. Hoy no vamos a analizar batallas ni fechas áridas, vamos a explorar la vida de quienes fabricaban el tiempo, sus silencios, sus obsesiones y cómo el sonido de una cuerda tensándose era, en realidad, el preludio de un orden necesario. No necesitas memorizar nombres ni detalles técnicos, deja que las palabras fluyan como el aceite fino sobre un engranaje de latón. Si en algún momento sientes que tus párpados pesan, simplemente ciérralos. Yo seguiré aquí, hablando en voz baja, y la historia continuará su curso aunque tú ya te hayas marchado a descansar. Si ya estás empezando a quedarte dormido, es perfecto. No tienes ninguna obligación de permanecer despierto hasta la última palabra. El mito del tiempo ruidoso. A veces, cuando pensamos en el pasado, lo imaginamos como una época de caos o de una simplicidad tosca, pero si nos asomamos a los talleres de París o Londres de 1750, descubrimos algo muy distinto. Existe el mito de que los relojes de antes eran objetos ruidosos, esos grandes péndulos de pared que marcaban las horas con una solemnidad casi aterradora. Sin embargo, la verdadera maestría no buscaba el ruido, sino la discreción. Un buen relojero era, ante todo, un artesano del silencio. Imagínate por un momento que entras en una de estas estancias. No hay motores, no hay electricidad. Lo que escuchas es un susurro metálico, una respiración rítmica que parece imitar el latido de un corazón en reposo. En la cultura popular, solemos ver al inventor como alguien excéntrico y despeinado, pero el observador de la vida de aquel entonces sabía que la precisión requería una calma monástica. La política de la época era ruidosa, las calles estaban llenas de carruajes y gritos, pero cruzar el umbral de un maestro relojero era entrar en una dimensión donde el tiempo se trataba con una delicadeza casi sagrada. Había una ironía maravillosa en todo esto. Mientras los reyes y reinas se preocupaban por el ruido de las guerras y el brillo de las joyas, estos hombres y mujeres, porque sí, había muchas mujeres en los talleres encargándose de las piezas más diminutas, dominaban el mundo a través de lo invisible. No buscaban la atención, buscaban la exactitud. A veces me pregunto si tú, en tu día a día, has sentido alguna vez esa satisfacción de hacer algo tan bien, con tanto detalle, que no necesitas que nadie te aplauda. Simplemente sabes que el mecanismo funciona. En esta primera etapa de nuestro viaje, quiero que visualices la suavidad del latón pulido. No es un metal frío, sino uno que retiene el calor de las manos que lo trabajan. El oro de las cajas de los relojes no era solo para presumir de riqueza, sino porque el oro no se corroe, protegiendo el delicado interior durante siglos. Así era la realidad. Una búsqueda de la permanencia en un mundo que siempre estaba cambiando. Si ya notas que tu respiración se vuelve más lenta, es que estás entrando en el ritmo adecuado, el ritmo de un muelle real que se desenrolla lentamente, sin prisa, dándote la energía justa para este momento de descanso. Capítulo 2. El aprendizaje del silencio y el arte de la espera. Para entender cómo se formaba un maestro en este mundo de precisión debemos alejarnos de la idea moderna de la educación rápida y los resultados inmediatos.
Imagina a un joven de apenas 12 o 13 años entrando por primera vez en un taller de la calle Saint-Honoré en París o en el distrito de Clerkenwell en Londres. No se le entregaban herramientas de oro ni planos complicados. Su primer año consistía en aprender a observar y sobre todo en aprender a estar quieto. En El Observador de la Vida sabemos que la paciencia es una virtud que se cultiva y para un aprendiz de relojero la quietud era su primera y más importante lección. El entorno de aprendizaje era una coreografía de movimientos lentos. Antes de tocar un solo engranaje el joven debía aprender a limpiar el taller sin levantar una sola mota de polvo. El polvo era el enemigo mortal del tiempo. Una partícula minúscula podía detener el corazón de un cronómetro marino o de un reloj de bolsillo de repetición. Así que el aprendiz pasaba meses perfeccionando el arte de la limpieza invisible. Es curioso pensar en ello mientras descansas en tu cama. Quizás ahora mismo sientes que tu mente se va limpiando de las preocupaciones del día al igual que aquel taller quedaba inmaculado antes de comenzar la verdadera obra. Con el paso de los años el entrenamiento se volvía más sofisticado. No solo se trataba de técnicas sino de una educación de los sentidos. El aprendiz debía aprender a escuchar el metal. Se decía que los grandes maestros podían detectar una imperfección de una micra simplemente por el sonido que hacía el buril al rozar el acero. Era un mundo donde el tacto era más importante que la vista. Trabajaban con lupas rudimentarias a la luz de las velas pero sus dedos desarrollaban una sensibilidad casi mística. Podían sentir la tensión exacta de una espiral de cabello solo con la yema del dedo índice. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar donde todos recordaban cada detalle mínimo de tu comportamiento? En estos talleres el maestro observaba cómo el aprendiz manejaba la frustración. Si una pieza de apenas 3 milímetros saltaba de las pinzas y se perdía en el suelo el aprendiz no podía maldecir ni moverse bruscamente. Debía detenerse, respirar hondo y buscarla con una calma absoluta. Esa disciplina emocional era lo que permitía que años después pudieran montar mecanismos de una complejidad asombrosa sin que les temblara el pulso. La jerarquía dentro del sistema de gremios era estricta y reconfortante a la vez. Había un orden para todo. Estaban los fundidores de latón, los especialistas en muelles reales, los grabadores de esferas y los esmaltadores. El joven aprendía que él no era el centro del universo sino una pequeña pieza dentro de un mecanismo mucho más grande llamado sociedad. Era una forma de vida que eliminaba la ansiedad de la elección constante. Sabías cuál era tu lugar y sabías que si hacías bien tu trabajo el tiempo mismo te daría la razón. Si todavía no te has dormido tal vez puedas visualizar la luz ámbar de una lámpara de aceite iluminando la mesa de trabajo. No hay sombras duras, solo una penumbra suave que invita a la concentración. El maestro relojero no hablaba mucho. Las instrucciones se daban con gestos o con breves frases que el aprendiz atesoraba como secretos alquímicos. Si te sientes un poco cansado, deja que esa sensación de estructura y de orden te envuelva. No tienes que resolver nada esta noche. No tienes que fabricar ninguna pieza perfecta. Simplemente eres un observador que se permite ser guiado por el ritmo constante de este relato. El paso de aprendiz a oficial y finalmente a maestro podía durar más de 7 años. 7 años de repetición, de observación y de un silencio que solo se interrumpía por el roce de la lima sobre el metal. Al final de este proceso el individuo ya no era el mismo. Su pulso se había ralentizado, su respiración era más profunda y su capacidad de atención se había vuelto infinita. Es esa misma calma la que quiero transmitirte ahora. Imagina que cada una de tus preocupaciones es una pequeña pieza de metal que depositamos con cuidado en una bandeja de terciopelo. Mañana estarán ahí si las necesitas, pero por ahora están seguras y quietas. Me pregunto si alguna vez has sentido esa paz que surge cuando dejas de luchar contra el tiempo y simplemente decides fluir con él. Para un relojero el tiempo no era un tirano que le perseguía sino una materia prima que podía ser moldeada y contenida en una caja de plata. Al aprender a medirlo perdían el miedo a su paso. Si estás sintiendo que tus pensamientos se vuelven más borrosos y lentos, eso es exactamente lo que debe suceder. Estás entrando en el estado de gracia del aprendiz que tras una larga jornada de trabajo cierra los ojos sabiendo que el taller está en orden y que el silencio es su mejor aliado. No necesitas imaginar cada detalle del taller ahora. Solo deja que el sonido de mi voz sea como ese tic-tac lejano y amortiguado por una campana de cristal que te asegura que todo sigue funcionando correctamente mientras tú simplemente te permites dejar de ser el motor de las cosas. Capítulo 3.
Las reglas invisibles de la atención y el rango. A medida que el sol se oculta sobre los tejados de las viejas ciudades europeas y las sombras se alargan en el taller, entramos en una dimensión donde la jerarquía se manifiesta de formas mucho más sutiles que en los palacios reales. En el mundo de la alta relojería la posición de uno no se gritaba, sino que se demostraba en la capacidad de manejar lo más pequeño y lo más valioso. Existía un código de conducta no escrito sobre quién podía tocar qué piezas y en qué momento del día se realizaban las tareas más críticas. Si eres de los que todavía me escuchan con atención, podrías imaginarte ahora mismo la diferencia entre el rango de un oficial que solo ajusta los pesos de un reloj de torre y el de aquel maestro que tiene el privilegio de manipular el escape de áncora de un cronómetro destinado a la Marina Real. La atención era la moneda de cambio más cara en este entorno. Ser notado por un gran maestro no dependía de cuánto hablaras, sino de cuánto pudieras callar mientras mantenías una concentración absoluta. Había un riesgo constante en ser demasiado ambicioso o en querer destacar de manera ruidosa. En este oficio, como ocurre a veces en la vida misma, ser demasiado visible podía ser peligroso. Si intentabas impresionar con una técnica que no dominabas y arruinabas un volante de platino, tu reputación desaparecía en un segundo. Por eso la seguridad residía en ser silenciosamente competente. Era una forma de poder invisible que no necesitaba de títulos ni de uniformes ostentosos. En los talleres más prestigiosos de finales del siglo XVIII la posición en la mesa de trabajo lo decía todo. Los que estaban más cerca de las ventanas eran los oficiales de mayor rango, pues disfrutaban de la mejor luz natural durante más horas. Los aprendices se quedaban en la penumbra del fondo aprendiendo a trabajar con la luz de una sola vela protegida por una esfera de cristal llena de agua que servía para magnificar el brillo. Esa esfera de agua creaba un haz de luz suave y concentrado que iluminaba apenas unos centímetros del banco de trabajo. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde todos recordaban cada detalle de tu desempeño, comprenderás esa sensación de vigilancia constante pero tranquila. No era una presión que buscara el fallo, sino una que buscaba la excelencia en el gesto más pequeño. En este punto del relato quizás te preguntes si esa atención al detalle no resultaba agotadora. La realidad es que para estos artesanos la rutina era su mayor consuelo. Había una paz profunda en saber exactamente qué se esperaba de ti. El rango también dictaba el acceso a la información. Solo los maestros conocían el secreto de las mezclas de los aceites lubricantes. Cada taller tenía su propia receta secreta basada en aceites de origen animal que habían sido purificados durante años. Poseer el conocimiento de cómo evitar que el tiempo se detuviera por la fricción era la máxima forma de autoridad. A veces, cuando el maestro se acercaba al banco de un oficial, no decía nada. Simplemente observaba la disposición de las herramientas. Si las limas estaban perfectamente alineadas y las pinzas estaban limpias, el oficial sabía que su posición estaba asegurada. Era un diálogo sin palabras basado en el respeto mutuo hacia el orden del universo. Esta forma de comunicación, tan ahorrativa en palabras pero tan rica en significados, es algo que hemos perdido un poco en nuestra era moderna de ruidos constantes. Por eso te invito ahora a que disfrutes de este espacio de calma donde no necesitas demostrar nada a nadie. Tu único rango en este momento es el de una persona que se permite descansar. El riesgo en el taller también tenía que ver con la gestión del fracaso. Si una pieza se rompía, el silencio que seguía era más pesado que cualquier grito. El castigo no era físico sino social. Se esperaba que el artesano fuera capaz de reconstruir su error con una paciencia redoblada. Esa capacidad de recuperación silenciosa es lo que convertía a un simple trabajador en un filósofo de la materia. Me pregunto si puedes recordar algún momento de tu vida en el que decidiste que callar era mucho más seguro que hablar. Hay una fortaleza inmensa en ese silencio. Es la fortaleza del que sabe esperar el momento justo para que el mecanismo vuelva a encajar. Mientras continúas relajándote, visualiza cómo el maestro guarda bajo llave los planos de un nuevo mecanismo de complicaciones. No lo hace por egoísmo, sino por una profunda responsabilidad hacia la tradición. En este mundo la discreción era la mejor armadura. Aquellos que sabían guardar los secretos de los escapes y las sonerías eran los que finalmente prosperaban. Si ya sientes que tus párpados se cierran, no luches contra ello. No necesitas saber cómo termina este capítulo para comprender su esencia. La lección aquí es que no hace falta ser el centro de atención para tener un valor incalculable. Al igual que el pequeño rubí que sirve de eje a un engranaje, tú también puedes ser esencial estando en completo silencio y en perfecta calma.
Si todavía estás conmigo, quizás te imagines ese rincón de la mesa de trabajo donde el oficial más veterano descansa su vista unos minutos mirando hacia la calle a través del cristal empañado. Él sabe que su valor no reside en la velocidad sino en la constancia. Mañana, cuando el sol vuelva a salir, los engranajes seguirán allí esperando su mano experta. Pero por ahora todo lo que importa es el ritmo de la respiración y el abandono gradual de cualquier tensión en el cuerpo. Si te sientes cómodo, deja que esa sensación de estructura te dé seguridad. Todo está en su sitio. Todo está bajo control. El tiempo no se va a escapar porque tú decidas dormir. Al contrario, el tiempo se vuelve más rico cuando te permites el lujo de ignorarlo por unas horas. Capítulo 4. Los hilos invisibles de la lealtad y el servicio. En este cuarto tramo de nuestro viaje por el tiempo suspendido vamos a alejarnos un poco de la mesa de trabajo principal para observar los rincones más oscuros y suaves del taller. Si todavía no has sucumbido al abrazo del sueño, quizás puedas visualizar los pasillos estrechos que conectan el área de fundición con la oficina del maestro. En estos pasadizos se tejía la verdadera red que permitía que el tiempo siguiera su curso. Aquí el poder no lo ostentaban quienes firmaban las obras, sino los mensajeros, los proveedores de metales, los encargados de la limpieza y los escribas que llevaban las cuentas en libros de cuero desgastado. La lealtad en un taller de alta precisión no era una idea abstracta, sino una moneda de oro que se ganaba con años de discreción. Imagina a la persona encargada de llevar las piezas delicadas desde el grabador hasta el taller de ensamblaje. Su valor no residía en su fuerza, sino en su pulso y en su capacidad para pasar desapercibida. Estos trabajadores invisibles eran los guardianes de la continuidad. Ellos sabían quién estaba cansado, quién había cometido un error y quién guardaba un secreto sobre una técnica nueva. En el observador de la vida entendemos que las redes informales de apoyo son a menudo más fuertes que cualquier jerarquía oficial. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un lugar donde la memoria de los que llevan mucho tiempo allí es más valiosa que cualquier manual de instrucciones. En los talleres de 1780 los sirvientes y los aprendices más jóvenes eran los oídos del maestro. Ellos sabían si el aceite de ballena que acababa de llegar tenía la pureza adecuada simplemente por el olor que desprendía al calentarse. Sabían qué oficial era más meticuloso bajo presión. Esta información fluía de manera constante pero silenciosa como el aceite que corre entre los dientes de una rueda de latón. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente empieza a divagar, es una señal excelente. No necesitas retener estos datos. Solo deja que la idea de una red protectora y eficiente te envuelva. En este entorno el acceso a la información era el mayor privilegio. Un simple escriba que anotaba los pedidos de la aristocracia sabía mucho antes que nadie que familias estaban perdiendo su fortuna o quienes estaban ganando influencia en la corte. Sin embargo, el código de honor de los artesanos exigía un silencio absoluto. Hablar de los asuntos del taller fuera de sus muros se consideraba una traición imperdonable. La confianza era un mecanismo tan delicado como un escape de cronómetro. Una vez que se doblaba o se rompía era casi imposible devolverle su forma original. Había también una relación muy especial con los proveedores de materias primas. Imagina al hombre que traía los diamantes y rubíes sintéticos para los ejes o al que suministraba el acero a su lado. No eran simples comerciantes. Eran parte de una familia extendida basada en la excelencia. Se saludaban con gestos mínimos, con una familiaridad nacida de décadas de transacciones justas. Esas relaciones estables creaban una sensación de seguridad que permitía que la creatividad floreciera. Cuando sabes que los materiales que llegan a tus manos son los mejores, tu única preocupación es dar lo mejor de ti mismo. Si todavía estás despierto, puedes intentar imaginar el sonido de los pasos de un mensajero sobre el suelo de madera crujiente. Es un sonido rítmico pausado que no busca interrumpir la concentración de nadie. En este mundo la prisa se consideraba una falta de respeto. Todo tenía su momento justo. La lealtad también se demostraba en los momentos de crisis, cuando un mecanismo se atascaba o una entrega se retrasaba. En esos momentos no había reproches ruidosos, sino una colaboración silenciosa para encontrar la solución. Era una inteligencia colectiva que operaba sin necesidad de grandes discursos. Quizás en tu propia vida puedes identificar a esas personas que sin tener un cargo importante son las que hacen que todo funcione. Aquellos que recuerdan los detalles que otros olvidan. Aquellos que están allí en silencio apoyando la estructura de tu realidad diaria.
Al pensar en ellos puedes sentir una gratitud suave que te ayude a relajar los músculos del cuello y de la espalda. La lealtad es un peso ligero, una manta de lana que nos protege del frío de la incertidumbre. En el taller del relojero esa manta cubría a todos desde el oficial más experto hasta el último de los ayudantes. El tiempo en esta parte de la historia no se mide en segundos sino en relaciones duraderas. Un maestro podía trabajar con el mismo proveedor de herramientas durante 40 años. Esa continuidad generaba una paz mental que hoy en día nos parece un lujo casi inalcanzable. Pero aquí en este espacio de audio ese lujo es tuyo. No hay cambios bruscos ni sorpresas desagradables. Solo el relato continuo de una forma de vivir donde cada persona era un eslabón necesario en una cadena de confianza. Si tus ojos ya se sienten pesados y el mundo exterior parece lejano, déjate llevar por esa sensación de pertenecer a algo bien construido. No tienes que ser el líder de la red ni el mensajero que corre. Puedes ser simplemente el que observa y descansa sabiendo que todo el mecanismo está siendo cuidado por manos expertas y leales. La historia de los relojeros es también la historia de cómo los seres humanos aprendieron a confiar los unos en los otros para alcanzar la perfección. Y ahora esa perfección se traduce en tu propio descanso profundo y reparador. Mañana el mundo seguirá su curso gracias a miles de pequeñas lealtades invisibles, pero por ahora tu única lealtad es contigo mismo y con tu necesidad de dormir. Capítulo 5. La arquitectura de la vigilancia y el ritmo cotidiano. Para comprender realmente la vida de estos artesanos del tiempo debemos observar el espacio físico que habitaban, pues la arquitectura de un taller de relojería de 1780 era en sí misma una herramienta de control y de paz. No eran espacios diseñados al azar. Cada ventana, cada altura de techo y cada ángulo de las mesas respondía a una necesidad de orden y de observación constante. Al entrar en estos edificios lo primero que notaría sería la luz. Una luz que no caía de manera uniforme sino que era dirigida y filtrada para crear zonas de intensa actividad y zonas de absoluto descanso visual. En el observador de la vida nos gusta pensar que nuestro entorno moldea nuestro espíritu y en el taller esto era una verdad absoluta. Las mesas de madera de roble macizo estaban dispuestas en filas perfectas permitiendo que el maestro desde su despacho situado en una plataforma ligeramente elevada pudiera ver el movimiento de cada hombro y la inclinación de cada cabeza. No era una vigilancia opresiva sino más bien el cuidado de un director de orquesta que se asegura de que nadie pierda el compás. Si estás escuchando esto mientras descansas puedes imaginar esa sensación de estar en un lugar donde todo tiene un propósito claro y donde alguien vela porque el ritmo no se altere. El ritmo diario comenzaba con el sonido de una campana de bronce a las 6 de la mañana. Pero no era un sonido estridente, era un tañido suave que anunciaba el inicio de una danza de precisión. Los trabajadores entraban en silencio dejando sus preocupaciones externas en el umbral. El taller tenía su propia atmósfera, una mezcla de olor a aceite de oliva refinado, viruta de metal y madera encerada. Esos olores son los que ahora te invito a imaginar como si fueran una fragancia que induce al sueño. Una mezcla de limpieza y de trabajo honesto que calma los nervios más alterados. Había una regla de oro en la arquitectura de estos espacios: el silencio debía ser físico. Los suelos se cubrían con esteras de paja o tejidos gruesos para que el sonido de los pasos no distrajera al oficial que estaba montando un escape de áncora. Incluso el aire parecía moverse más despacio entre las paredes de piedra gruesa que mantenían la temperatura constante. La temperatura era crucial pues el metal se expande y se contrae con el calor y el frío y un relojero no podía permitirse que sus herramientas cambiaran de tamaño a mitad del día. Esa estabilidad térmica se traducía también en una estabilidad emocional. Nada cambiaba bruscamente. Todo era previsible. A media mañana se producía un momento de transición sutil. El maestro bajaba de su plataforma y recorría las filas de mesas. No solía hablar. Su sola presencia era suficiente para reafirmar el compromiso con la excelencia. A veces se detenía ante un aprendiz y con una mano firme pero suave ajustaba la posición de su codo. Ese contacto humano directo y tranquilo era la base de la enseñanza. Me pregunto si alguna vez has sentido la seguridad que da tener a alguien experto cerca de ti, alguien que sabe exactamente cómo corregir un pequeño error sin necesidad de juzgarte. Esa es la sensación que quiero que te acompañe mientras te dejas llevar por mis palabras. La estructura del día estaba dividida en bloques de 3 horas. 3 horas de concentración absoluta seguidas de 15 minutos de descanso contemplativo.
Durante esos minutos los artesanos no hablaban de política ni de problemas familiares. Simplemente miraban por la ventana o cerraban los ojos dejando que su vista descansara del esfuerzo de las lentes de aumento. Era una práctica de higiene mental que hoy llamaríamos meditación, pero que para ellos era simplemente el sentido común del oficio. Sabían que para ver lo diminuto primero hay que saber mirar hacia la nada. Hacia el mediodía el taller se sumergía en una luz cenital. Era el momento de las tareas que no requerían tanta precisión visual como el pulido de las cajas de plata o el templado del acero al fuego. El color del acero cambiaba de un gris pálido a un azul profundo bajo el calor de las brasas, y ese cambio de color era la única guía del artesano. Era una comunicación directa con el alma del material. Si te sientes un poco cansado, deja que tu mente visualice ese azul profundo del acero templado, un color frío y tranquilo que evoca la noche y la calma de las aguas profundas. La arquitectura social también jugaba un papel importante. Los oficiales más jóvenes comían juntos en una mesa larga compartiendo historias sobre los grandes relojes de las catedrales europeas. Esas historias alimentaban sus sueños y les daban un sentido de pertenencia a una tradición que se remontaba a siglos atrás. No eran solo trabajadores, eran los herederos de una sabiduría antigua. Al escuchar este relato tú también te conviertes en parte de esa cadena de tranquilidad. No eres un extraño, eres un invitado en este taller de paz. Al final de la tarde la luz empezaba a retirarse de las esquinas del taller. Era el momento de recoger las herramientas. Cada lima, cada buril y cada pinza tenía su lugar exacto en los cajones de madera forrados de terciopelo verde. Ver el taller ordenado al final del día producía una satisfacción profunda, una señal clara para el cerebro de que el trabajo había terminado y que era hora de que el cuerpo se preparara para la restauración. Esa misma señal es la que te envío yo ahora. El orden ha sido restaurado, las herramientas están guardadas y lo único que queda es el espacio vacío y tranquilo de tu habitación. Si tus pensamientos todavía intentan saltar de una preocupación a otra, imagina que son pequeñas piezas de un reloj que aún no han sido ensambladas. No intentes forzarlas a encajar ahora. Simplemente déjalas sobre la mesa de trabajo de tu imaginación. Mañana con la luz del día será mucho más fácil ponerlas en su lugar. Por ahora permite que la arquitectura de este relato te proteja como las gruesas paredes del taller protegían a los artesanos del ruido de la ciudad. Estás seguro, estás en calma y el tiempo ya no es una carga sino un río lento que te lleva hacia el sueño profundo. Capítulo 6. El lenguaje del tacto y la sutileza de los materiales. En esta sexta etapa de nuestra noche quiero que te detengas a pensar en la increíble importancia de lo que no se ve pero se siente. En el taller del observador de la vida cada material tiene una voz propia que solo el silencio absoluto permite escuchar. Imagina por un momento las yemas de tus dedos deslizándose sobre una superficie de madera de nogal perfectamente pulida por décadas de uso. Esa es la primera sensación que un maestro relojero busca transmitir a sus oficiales: el respeto por la materia prima. Para ellos el acero, el latón y el oro no eran simplemente metales, eran entidades vivas que reaccionaban al calor de la palma de la mano y al aliento de quien trabajaba sobre ellos. El acero, por ejemplo, es un material testarudo y severo. Para domarlo el artesano debía pasar horas calentándolo en hornos de carbón vegetal hasta que alcanzaba un tono rojo cereza que luego se transformaba en un azul místico al enfriarse en aceite. Este proceso de templado era casi un ritual religioso. Se hacía en la penumbra porque solo en la oscuridad parcial el ojo humano puede distinguir con precisión los matices del color del fuego. Si estás ahí recostado tratando de encontrar el descanso, visualiza ese color azul cobalto que surge del metal cuando alcanza su máxima fortaleza. Es un color que invita a la quietud, a la profundidad del pensamiento y a la entrega total al reposo. Por otro lado tenemos el latón, ese metal dorado y más amable que compone el esqueleto de casi todos los relojes de bolsillo. El latón es suave y agradecido pero requiere una limpieza constante. Los relojeros utilizaban médula de saúco, una sustancia natural y ligera para limpiar las piezas más diminutas sin rayarlas. Es fascinante pensar en cómo algo tan delicado como la médula de una planta podía ser el aliado perfecto de la ingeniería más avanzada de la época. A veces en nuestra vida diaria buscamos soluciones complejas y ruidosas cuando lo que realmente necesitamos es algo tan sencillo y natural como el silencio que ahora nos rodea. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lograban que las piezas se deslizaran unas sobre otras durante 100 años sin desgastarse? La respuesta está en los rubíes.
No eran solo adornos para la aristocracia, sino que servían como cojinetes para los ejes de los engranajes. El rubí es tan duro que el acero no puede rayarlo, lo que permitía que el tiempo fluyera sin fricción. Imagina esos pequeños puntos de luz roja escondidos dentro de la maquinaria como guardianes del movimiento perpetuo. Son como tus propios sueños, pequeños tesoros de claridad que brillan en la oscuridad de tu descanso, asegurando que tu mente siga funcionando en armonía mientras tu cuerpo se recupera. El maestro relojero también era un experto en la gestión de las vibraciones. Sabía que un taller cerca de una calle empedrada con mucho tráfico de carruajes era un lugar imposible para trabajar. Las vibraciones de los cascos de los caballos sobre el granito podían arruinar el ajuste de un volante de inercia. Por eso los mejores talleres se situaban en las plantas altas o en callejones retirados donde el mundo exterior apenas era un murmullo lejano. Ese es el espacio que hemos construido hoy para ti. Un callejón de paz donde los ruidos del mundo moderno no pueden entrar. Solo queda el sonido de mi voz y el ritmo de tu propia respiración, que es ahora el reloj más preciso que posees. Me pregunto si puedes sentir ahora mismo la textura de las sábanas contra tu piel. Para un artesano la sensibilidad táctil era su herramienta más preciada. Muchos de ellos evitaban los trabajos pesados fuera del taller para no endurecer la piel de sus manos. Querían mantener esa capacidad de sentir una milésima de milímetro de resistencia. Esa delicadeza es la que te invito a adoptar ahora. No luches contra el cansancio, no intentes agarrar el sueño con fuerza. Deja que el sueño sea el que te toque a ti con la misma suavidad con la que un maestro coloca un rubí en su lugar. En los días de lluvia el taller cambiaba de humor. La humedad afectaba a las cuerdas de tripa de los tornos y expandía ligeramente los bancos de madera. El relojero aceptaba estos cambios con una sonrisa paciente. Sabía que no se puede luchar contra la naturaleza, solo se puede trabajar con ella. Si hoy te sientes un poco más pesado o si tu mente está más inquieta que de costumbre, acéptalo como el relojero aceptaba la lluvia. No hay nada malo en ello. Es simplemente el clima de tu interior en este momento. Deja que esa inquietud se disuelva en la humedad del ambiente y permite que el aire fresco de la noche limpie tus pensamientos. A veces el oficial pasaba todo un día simplemente puliendo una única superficie de acero para lograr el llamado pulido negro. Se llama así porque cuando se hace perfectamente la superficie es tan plana que no refleja la luz hacia los lados, sino que parece un espejo oscuro, un pozo de sombra infinita. Es una belleza que nace de la paciencia extrema. Mirar ese acero pulido es como mirar el cielo nocturno antes de que salgan las estrellas. Es un vacío lleno de posibilidades. Si cierras los ojos ahora, quizás puedas ver ese reflejo oscuro y tranquilo donde todas tus preocupaciones desaparecen por falta de luz. Si todavía me escuchas, deja que tu imaginación vuele hacia la caja de herramientas de un gran maestro. Están forradas de cuero, tienen compartimentos para cada pequeño pincel de pelo de Marta y para cada frasco de aceite refinado 10 veces. Hay un placer profundo en ver las cosas bien organizadas y cuidadas. Ese cuidado es el que te mereces tú en este momento de la noche. Estás siendo cuidado por la historia, por el ritmo de estas palabras y por la intención de este espacio que es el observador de la vida. Todo está bien. El metal está templado, las joyas están en su sitio y el mecanismo de tu descanso ha comenzado a girar con una suavidad perfecta. No tienes que hacer nada más que existir y permitir que el tiempo pase sobre ti como una caricia de seda. Capítulo 7. Las redes de la confianza y el susurro de los mensajeros. A medida que la noche avanza y el silencio se vuelve más denso en las calles empedradas fuera del taller, debemos considerar que un relojero nunca estaba realmente solo en su búsqueda de la perfección. Existía una red de colaboradores que operaba en las sombras, personas que rara vez aparecían en los libros de historia, pero que eran los tendones que unían los huesos de esta industria. En el observador de la vida valoramos esas conexiones invisibles que mantienen el mundo en movimiento mientras el resto de nosotros dormimos. Imagina a los mensajeros nocturnos que transportaban las delicadas piezas entre los diferentes barrios de artesanos. No eran simples repartidores, sino guardianes de secretos metálicos. Llevaban pequeñas cajas de madera acolchadas con terciopelo dentro de sus abrigos cerca del calor de su propio cuerpo para que los cambios bruscos de temperatura no afectaran la dilatación de los muelles de acero. Caminaban con un paso rítmico y constante, evitando las zonas de mayor ruido y vibración. Su lealtad no se compraba solo con monedas, sino con el respeto de pertenecer a una cadena de confianza que se extendía por toda Europa.
Si todavía estás despierto, quizás puedas visualizar a los proveedores de arena de diamante y de polvos de esmeril. Estos hombres conocían la procedencia de cada grano de abrasivo. Sabían que una arena demasiado gruesa podía arruinar el trabajo de 3 meses de un oficial en un solo segundo. Su labor era filtrar, clasificar y purificar los materiales hasta que fueran tan finos como la niebla que a veces cubre los campos en la madrugada. Me pregunto si alguna vez has pensado en cuánta gente trabaja en silencio para que tu propia vida sea un poco más suave y sencilla. Al igual que el relojero, tú también estás rodeado de una infraestructura de cuidado que a menudo pasamos por alto. En las tabernas cercanas a los talleres donde los oficiales se reunían al final de la jornada no se hablaba a gritos. Se compartían rumores sobre nuevos contratos reales o sobre el descubrimiento de una nueva aleación que resistía mejor la oxidación. La información era un tesoro que se entregaba en voz baja, casi como un susurro. Si un oficial mencionaba que un determinado maestro estaba buscando un nuevo aprendiz de esmaltado, esa noticia viajaba por la ciudad con la precisión de un engranaje bien aceitado. Eran redes de apoyo mutuo basadas en la memoria y en el conocimiento compartido. Había también una figura fascinante en esta arquitectura social: el encargado del tiempo oficial de la ciudad. Una vez por semana este hombre visitaba el taller con un cronómetro de referencia verificado por el observatorio astronómico. Su llegada era un evento solemne. Todos los maestros detenían sus herramientas y ajustaban sus propias obras al ritmo de aquel reloj patrón. Era el momento en que la realidad individual se sincronizaba con la realidad universal. Ese acto de poner en hora la vida propia con el ritmo del cosmos es algo que tú estás haciendo ahora mismo mientras te preparas para el sueño. Estás dejando atrás tu ritmo personal, a veces acelerado y caótico, para entrar en el ritmo lento y profundo de la noche. La lealtad también se extendía a las familias de los artesanos. Las esposas y las hijas a menudo eran las encargadas de la contabilidad y de la correspondencia con los clientes extranjeros. Ellas escribían cartas en un lenguaje diplomático y elegante, suavizando las esperas de los impacientes marqueses que aguardaban su pedido. Conocían cada detalle de los contratos y sabían exactamente cuándo presionar y cuándo esperar. Era una diplomacia del tiempo que permitía al relojero concentrarse únicamente en el metal y el cristal. Esta división del trabajo creaba un hogar que era al mismo tiempo un santuario y un centro de alta tecnología. Si sientes que tu respiración se vuelve más rítmica, deja que esa sensación de coordinación te dé paz. No eres una pieza suelta en el vacío, sino que formas parte de una historia mucho más grande. En este momento no tienes que preocuparte por las entregas, ni por los contratos, ni por los secretos que deben ser guardados. Los mensajeros de tus sueños ya están en camino, transportando solo pensamientos ligeros y reconfortantes. No hay prisa por llegar a ninguna parte, porque en el mundo del relojero el tiempo es algo que se habita, no algo que se persigue. A veces un maestro recibía una carta de un colega de una ciudad lejana como Ginebra o Praga. En esas cartas no solo se intercambiaban técnicas, sino también palabras de aliento. Se reconocían los unos a los otros como navegantes de un mismo océano de precisión. Ese reconocimiento mutuo era la base de su identidad. Sabían que aunque estuvieran separados por cientos de kilómetros, compartían los mismos desafíos y las mismas alegrías cuando un mecanismo finalmente cobraba vida y empezaba a latir por sí mismo. Ahora, mientras te hundes un poco más en tu descanso, imagina que esas redes de confianza te envuelven como una red de seda muy fina pero muy resistente. Nada malo puede ocurrir mientras el mundo sigue su curso ordenado. Los oficiales han guardado sus herramientas, los mensajeros han entregado sus cajas y el silencio ha reclamado su lugar en el taller. Es un silencio fértil que prepara el terreno para las ideas del mañana. Pero por ahora el mañana es una promesa lejana y el presente es solo esta voz y la calma total que te rodea. No trates de entender cómo funciona cada hilo de esta red. Simplemente confía en que está ahí sosteniéndote. Al igual que el cliente que compra un reloj confía en que el maestro ha puesto todo su conocimiento y su honor en cada pieza, tú puedes confiar en que este momento es exactamente lo que necesitas para recuperar tus fuerzas. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la gravedad. La gravedad es la fuerza más antigua y constante de la naturaleza, el primer reloj que nos enseñó a caer y a descansar. Duerme con la certeza de que todo está sincronizado y de que el mecanismo de tu bienestar está en las mejores manos posibles, las de la propia vida que se observa a sí misma en el silencio de la noche. Capítulo 8. El poder de la discreción y el peso de los secretos.
En el corazón de la época de las luces la información era un mecanismo tan delicado y valioso como el propio oro. En el taller del observador de la vida hemos comprendido que el silencio no es solo la ausencia de sonido sino una forma de poder. Un maestro relojero de alto nivel a menudo sabía más sobre los secretos de Estado y las debilidades de la nobleza que los propios espías del rey. ¿Y cómo ocurría esto? De la manera más natural y pausada imaginable a través de los objetos que la gente llevaba más cerca de su corazón, sus relojes de bolsillo. Imagina por un momento a un gran duque que entrega su reloj de repetición para una limpieza anual. Dentro de la caja de oro oculta tras una doble tapa a menudo se escondían grabados secretos, retratos en miniatura de personas que no debían ser mencionadas o incluso pequeños compartimentos para mensajes cifrados. El relojero al abrir el mecanismo veía la realidad desnuda de sus clientes. Pero aquí reside la verdadera maestría de este oficio, la discreción absoluta. Un relojero que hablara demasiado no solo perdía su negocio sino que ponía en riesgo la estabilidad de su mundo. Por eso desarrollaban esa mirada tranquila y esa boca cerrada que los hacía parecer casi tan inanimados como sus herramientas. Si todavía estás despierto puedes intentar visualizar la escena de una entrega en una mansión a medianoche. No hay fanfarrias ni luces brillantes. El relojero entra por la puerta lateral, la de los artesanos, y espera en una antecámara en silencio. Mientras espera observa. Nota quién entra y quién sale, nota qué cartas están sobre la mesa y qué tono de voz se usa en la habitación contigua. Pero toda esa información se procesa con una calma gélida. Para él esos secretos son simplemente parte del entorno, como la humedad del aire o la calidad de la luz de las velas. Esa capacidad de observar sin juzgar es lo que le daba su verdadera autoridad. Me pregunto si alguna vez has estado en una posición donde sabías mucho más de lo que podías decir. Hay una paz extraña en guardar un secreto, una sensación de peso que si se maneja bien puede ser muy reconfortante. Es el peso de la responsabilidad. En el taller los oficiales aprendían a no hacer preguntas innecesarias. Si una pieza llegaba con una inscripción en un idioma extranjero o con un escudo de armas desconocido, se trataba con el mismo respeto y la misma distancia que cualquier otra. La curiosidad se reservaba para la mecánica, nunca para la biografía de los dueños. A veces el escándalo se evitaba gracias a la lentitud del propio proceso. En un mundo donde hoy todo es instantáneo y ruidoso, el relojero operaba en una escala de tiempo diferente. Una reparación podía tardar 3 meses. Durante esos 90 días las pasiones se enfriaban, las cartas que se esperaban con ansiedad llegaban y los conflictos a menudo se resolvían solos. El taller funcionaba como una cámara de descompresión para la sociedad. El tiempo que el reloj pasaba en manos del artesano era un tiempo de tregua. Si sientes que tu mente está acelerada por los eventos del día, imagina que eres ese reloj que ha sido entregado al maestro. Ahora estás en un lugar seguro donde nadie te presiona, donde no tienes que marcar las horas para nadie más que para ti mismo. La sutileza era la herramienta de comunicación principal. Si un relojero notaba que un mecanismo había sido forzado o que alguien había intentado manipularlo, no lanzaba acusaciones. Simplemente en la siguiente reunión mencionaba de pasada que la delicadeza es la clave de la longevidad. Eran lecciones de vida disfrazadas de consejos técnicos. Esa forma de enseñar sin herir es algo que en el observador de la vida valoramos profundamente. Es una invitación a la reflexión suave, a esa que no te despierta sino que te ayuda a entenderte mejor mientras te quedas dormido. Si tus párpados ya pesan, deja que la idea del secreto sea una manta que te cubra. No un secreto oscuro sino un secreto de paz. El secreto de que en este momento el mundo exterior no tiene poder sobre ti. Al igual que el interior de un reloj de alta complicación está protegido por una caja de metal precioso, tu descanso está protegido por el silencio de esta noche. No tienes que explicarle nada a nadie. No tienes que rendir cuentas de tus pensamientos. Eres dueño de tu propio silencio y ese es el mayor lujo que alguien puede poseer. A veces los propios oficiales del taller tenían sus pequeños secretos profesionales. Una forma particular de doblar un muelle o un compuesto único para pulir el cristal de roca. Estos conocimientos se pasaban de padres a hijos o de maestros a aprendices predilectos mediante susurros al final del día cuando las velas estaban a punto de apagarse. Esos susurros son los que ahora deben acompañarte. Son palabras cargadas de historia y de respeto por lo que se hace bien. No hay prisa por aprenderlos todos hoy.
El conocimiento como el sueño llega cuando dejas de perseguirlo y simplemente te abres a recibirlo. Imagina ahora que el maestro cierra la pesada caja fuerte del taller. El sonido es un clic metálico perfecto, suave y definitivo. Todo lo valioso está guardado. Todo lo importante está a salvo. Los secretos de los grandes y los pequeños están bajo llave y el silencio vuelve a reinar sobre las mesas de trabajo. Ese mismo clic es el que puedes imaginar en tu mente para cerrar los compartimentos de tus preocupaciones. Déjalas guardadas en esa caja fuerte imaginaria de madera, de roble y acero. Mañana estarán ahí si realmente las necesitas, pero por ahora están en el lugar más seguro del mundo, el olvido temporal del sueño. Si todavía escuchas el fluir de mi voz es porque tu mente está disfrutando de este paseo por las sombras de la historia. No hay nada malo en ello. Pero nota cómo cada palabra se vuelve un poco más lenta, como los espacios entre mis frases se alargan como las sombras de un reloj de sol al atardecer. Estás entrando en la fase donde el tiempo deja de tener números y se convierte en una sensación pura. Una sensación de fluidez y de entrega. El secreto final del relojero era que a pesar de medir el tiempo sabía que la eternidad se encuentra en los momentos de calma absoluta. Y ese es el secreto que te regalo yo esta noche. Descansa, pues todo está en orden y el silencio es tu mejor guardián. Capítulo 9. El arte de la espera y la maduración del tiempo. En este rincón del observador de la vida, donde el tiempo parece haberse detenido entre las paredes de piedra del taller, debemos hablar de una de las virtudes más escasas y hermosas de los antiguos maestros: el arte de la espera. En nuestra época actual estamos acostumbrados a que todo suceda con solo pulsar un botón, pero en el 1780 el tiempo no solo se medía, sino que se dejaba madurar. Un reloj de alta complicación no se terminaba cuando se encajaba la última pieza. En realidad ese era solo el comienzo de un largo periodo de observación silenciosa que podía durar meses enteros. Imagina que el mecanismo ya está montado. El latón brilla bajo la luz de la tarde y el volante de inercia late con una regularidad asombrosa. Sin embargo, el maestro no lo entrega. Lo coloca en una vitrina especial lejos de las corrientes de aire y lo observa día tras día. Anota cada pequeña desviación en un cuaderno de cuero. Si el reloj se adelanta un segundo cada 3 días, no se considera un error, sino una característica de su personalidad metálica que debe ser corregida con una paciencia infinita. Este periodo de ajuste es lo que permitía que el objeto pasara de ser una simple máquina a ser un compañero para toda la vida. Si estás ahí descansando y sientes que todavía tienes pensamientos rondando por tu cabeza, intenta verlos como esos relojes en periodo de prueba. No trates de detenerlos a la fuerza ni de cambiarlos bruscamente. Simplemente obsérvalos con la misma mirada tranquila del maestro relojero. Deja que se muevan, que fluyan y que con el tiempo encuentren su propio ritmo de calma. El descanso no es algo que se pueda forzar, es algo que se permite que ocurra. Al igual que el aceite fino necesita tiempo para asentarse en los ejes de rubí, tu sistema nervioso necesita este espacio de quietud para encontrar su equilibrio natural. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de esperar por algo que realmente merece la pena? Los clientes de estos grandes artesanos sabían que la espera era parte del valor del objeto. Un marqués podía esperar 2 años por un cronómetro de marina sabiendo que cada día de retraso era un día más de perfeccionamiento. En ese mundo la prisa era vista como un síntoma de falta de inteligencia o de inseguridad. El que tiene el poder de controlar el tiempo no necesita correr tras él. Esa es la lección de soberanía que te invito a practicar esta noche. No tienes ninguna prisa por dormir. No tienes ninguna urgencia por desconectar. La noche es larga y el tiempo es tuyo. En el taller los oficiales veteranos solían decir que el metal tiene memoria. Si se golpea una pieza con demasiada fuerza, esa tensión quedará guardada en las fibras del acero y tarde o temprano provocará un fallo. Por eso trabajaban con una suavidad constante, como si estuvieran acariciando el material. Esa misma suavidad es la que debes aplicar ahora a tu cuerpo. Siente cómo cada músculo de tu cara, de tu cuello y de tus manos se libera de la tensión acumulada durante el día. No golpees tu mente con exigencias. Trátala con la delicadeza con la que se trata un muelle real que ha sido templado al fuego lento durante horas. Me pregunto si puedes recordar alguna ocasión en la que el simple hecho de esperar en silencio te trajo una respuesta que no encontrabas buscando.
A veces la solución a un problema mecánico complejo no llegaba mientras el relojero estaba inclinado sobre la mesa, sino durante el paseo de regreso a casa o mientras miraba el fuego de la chimenea antes de acostarse. El cerebro humano, al igual que un mecanismo de precisión, necesita momentos de vacío para recalibrarse. Este audio es tu momento de vacío productivo. Un espacio donde no se te pide nada y donde el único objetivo es que te permita ser. Hacia la mitad de la noche el taller se sentía como un organismo vivo que respira. Cientos de relojes diferentes marcando ritmos ligeramente distintos pero creando juntos una sinfonía de orden y seguridad. Era un recordatorio de que aunque todos somos diferentes, todos formamos parte de un mismo flujo temporal. Si escuchas con atención el murmullo de mis palabras, puedes imaginar ese sonido de fondo, una lluvia metálica y suave que te asegura que el mundo sigue girando de forma previsible. No hay sorpresas en el taller del relojero. Solo hay la repetición reconfortante de lo que está bien hecho. A veces un aprendiz se desesperaba al ver que una pieza no encajaba tras días de trabajo. El maestro se acercaba y simplemente le decía que la dejara reposar. Mañana el metal estará más dócil o tu mano estará más firme, decía. Y casi siempre era cierto. El descanso no es una pérdida de tiempo, es una herramienta de trabajo. Es el momento en que las piezas de nuestra vida se asientan y encuentran su lugar por la fuerza de la gravedad y la calma. Si sientes que algo en tu vida no encaja hoy, déjalo sobre la mesa. Mañana con la luz del sol lo verás desde otro ángulo y la solución aparecerá de forma natural. Ahora, mientras la oscuridad es total y el silencio fuera de tu habitación es absoluto, deja que la idea de la maduración te acompañe. Estás madurando tu descanso. Estás permitiendo que tu cuerpo se ajuste a la frecuencia de la Tierra. Los grandes relojes de torre de las iglesias cercanas dan las horas con una campana profunda que vibra en el aire, pero aquí dentro esa vibración es solo un recordatorio de que estás a salvo y protegido. No necesitas contar las horas. Los números han desaparecido. Solo queda la sensación de ser una pieza perfecta en un universo que funciona con una precisión divina. Cierra los ojos si todavía no lo has hecho y visualiza el taller a oscuras con solo el brillo tenue del latón reflejando la luz de la luna que entra por el ventanal alto. Todo está en silencio. Los oficiales duermen en sus casas soñando con engranajes perfectos y el maestro descansa sabiendo que el trabajo ha sido bueno. Tú también has hecho un buen trabajo hoy simplemente por llegar hasta aquí y permitirte este momento de paz. Duerme con la confianza de que el tiempo es tu aliado y de que la espera ha terminado. Es el momento de la entrega absoluta al descanso más profundo y reparador. Capítulo 10. El murmullo de las pequeñas infracciones y el peso del tiempo. En El observador de la vida hemos explorado la perfección y el orden, pero para que una historia sea humana debemos asomarnos también a las pequeñas grietas de ese sistema tan riguroso. En un taller donde la precisión de una micra lo es todo, los pequeños errores o las distracciones se convierten en el motor de una narrativa oculta. Imagina por un momento que un oficial veterano, después de trabajar 10 horas seguidas, deja caer una gota de aceite de más en un escape de áncora. Ese pequeño exceso casi invisible al ojo humano es una infracción contra la regla de la perfección. Sin embargo, en ese error reside a menudo el aprendizaje más profundo. El chisme y el rumor en el mundo de los artesanos del siglo XVIII eran como un mecanismo de escape secundario. No eran conversaciones ruidosas ni escandalosas, sino intercambios de información sutiles que ocurrían mientras se afilaba un buril o se limpiaba una lente. Se decía en voz baja que tal maestro había perdido la vista por trabajar demasiado tiempo a la luz de una vela de mala calidad, o que aquel otro había sido llamado a palacio para reparar un reloj que contenía una carta de amor prohibida entre sus engranajes. Estas historias no buscaban destruir reputaciones, sino crear un tejido de humanidad que protegiera a los artesanos del peso asfixiante de la exactitud matemática. Me pregunto si alguna vez has sentido que el mundo te exige una perfección que no puedes mantener las 24 horas del día. En el taller esa presión se aliviaba mediante pequeños rituales de desobediencia silenciosa. Quizás un aprendiz ocultaba un dibujo satírico del maestro dentro del cajón de las limas, o un oficial se tomaba 5 minutos extra para mirar las nubes a través del cristal polvoriento de la ventana alta. Esas pequeñas pausas, esos momentos en los que el tiempo no se medía para la producción sino para el alma, eran fundamentales para mantener la cordura en un entorno de tan alta tensión. La importancia del tiempo y del silencio se manifestaba también en la forma en que los errores salían a la luz.
En lugar de una confrontación ruidosa, el castigo solía ser la repetición del trabajo en un aislamiento absoluto. Si un esmaltador cometía una falta en la numeración de una esfera, debía volver a empezar desde cero en una mesa apartada donde el único sonido era el de su propia respiración. Ese silencio forzado funcionaba como un espejo donde el artesano se enfrentaba a su propia distracción. No había grito, solo el peso del tiempo volviendo a pasar sobre la misma tarea. Si hoy sientes que has cometido errores o que las cosas no han salido como esperabas, visualiza ese proceso de volver a empezar con calma, sin juicios y con la certeza de que el tiempo siempre ofrece una nueva oportunidad para corregir el rumbo. Las cartas y los diarios de los relojeros de esa época revelan que la mayor preocupación no era el dinero, sino la pérdida de la reputación por un rumor mal fundado. La palabra dada era tan sagrada como el oro de las cajas de los relojes. Si un maestro prometía que un mecanismo funcionaría durante 50 años sin desviarse un minuto, su honor dependía de ello. Por eso los rumores sobre fallos técnicos eran tratados con una seriedad casi trágica. Un simple comentario sobre un muelle real que se rompió antes de tiempo podía viajar de taller en taller, arruinando décadas de esfuerzo. En este espacio de calma te invito a que dejes caer todas esas preocupaciones por la opinión ajena. En la oscuridad de tu habitación la reputación no tiene peso. Solo importa la paz que sientes contigo mismo. Incluso los objetos tenían sus propias historias de escándalo silencioso. Existían los llamados relojes de castigo, que eran piezas tan complejas que ningún oficial quería tocarlas porque se sabía que habían pasado por manos inexpertas que habían forzado sus mecanismos internos. Reparar uno de estos relojes era como tratar de sanar una relación rota, requería tacto, paciencia y una voluntad de entender las cicatrices del material. El oficial que lograba devolver la vida a uno de estos objetos era respetado como un sanador de almas metálicas. A veces nosotros también somos como esos relojes que necesitan una mano experta y paciente que no nos juzgue por nuestras averías pasadas, sino que simplemente nos ayude a volver a latir en armonía. Si todavía estás conmigo, deja que tu mente se relaje con la idea de que nada es irreversible. El tiempo en el taller es circular y siempre vuelve al punto de partida. Las pequeñas infracciones del día, las distracciones y los olvidos son solo parte del pulido natural de nuestra existencia. No hay nada que no pueda ser reparado con una noche de buen descanso y una mañana de luz clara. El maestro ya ha perdonado los errores de sus aprendices y el oficial ha aceptado sus propios fallos. El taller está en paz y tú también deberías estarlo. Imagina que las sombras en las esquinas de tu habitación son como los rincones del taller donde se guardan los secretos menos importantes, aquellos que ya no tienen poder para molestarte. Deja que el murmullo de estas palabras sea el único sonido que llene el vacío. No hay necesidad de analizar lo que hiciste hoy o lo que tendrás que hacer mañana. Al igual que el relojero que cierra su bitácora al final de la jornada, tú también puedes cerrar el libro de tus pensamientos. Las reglas de la atención se han relajado y el rango de tu conciencia se ha expandido hasta abarcar solo la calidez de tu cama y la suavidad del aire que respiras. Si ya sientes que el sueño te reclama como una marea lenta y poderosa, permítete naufragar en él. No hay peligro en la entrega. El mecanismo de la noche está diseñado para sostenerte sin que tengas que mover un solo dedo. Al igual que un reloj de péndulo que se detiene suavemente cuando se le acaba la cuerda, tú también puedes dejar que tu energía se agote de manera natural, sabiendo que el descanso es la carga que te permitirá funcionar mañana, con una precisión renovada. Duerme ahora con la tranquilidad de quien sabe que los secretos están guardados, los errores están perdonados y el tiempo, ese gran observador, nos envuelve a todos en su abrazo eterno y silencioso. Capítulo 11. La arquitectura del espacio y los rituales de la luz. A medida que nos adentramos más en la profundidad de la noche en el observador de la vida, es necesario que hablemos sobre cómo el entorno físico de estos talleres moldeaba no solo el trabajo sino también el carácter de quienes allí vivían. Un taller de relojería de alta gama en 1785 no era simplemente una habitación con mesas, era un templo dedicado a la luz y a la quietud. La arquitectura estaba diseñada para que el ojo humano pudiera realizar proezas que hoy nos parecen imposibles sin la ayuda de computadoras. Las ventanas eran inmensas y se orientaban casi siempre hacia el norte para evitar la luz directa del sol, que genera sombras duras y calienta el metal de forma desigual. Imagínate sentado frente a uno de esos grandes ventanales. El cristal es soplado a mano y tiene pequeñas ondas que deforman suavemente el mundo exterior, haciendo que la calle parezca un cuadro impresionista en movimiento. Dentro del taller, sin embargo, todo es nitidez.
El techo es alto para que el aire circule y el polvo, ese gran enemigo del tiempo, no se asiente sobre las mesas de trabajo. La disposición de los bancos no es casualidad, cada oficial tiene su espacio vital respetado como si fuera una isla de concentración. Si estás en tu cama ahora mismo, intenta sentir ese mismo respeto por tu espacio personal. Tu habitación es ahora tu isla de quietud, donde el aire circula pausado y donde nada externo puede perturbar tu paz. La luz tenía sus propios rituales. Por la mañana era una luz azulada y fría que invitaba al análisis técnico y al corte del acero. Al mediodía la luz se volvía blanca y penetrante, perfecta para el ensamblaje de las piezas más diminutas, como los tornillos, que son tan pequeños que parecen motas de polvo metálico. Pero es al final de la tarde cuando la luz se vuelve dorada y suave, cuando el taller entra en su fase más reflexiva. Los maestros sabían que forzar la vista en las horas de penumbra era el camino más rápido hacia el retiro temprano. Por eso existía una transición natural hacia tareas más táctiles y menos visuales. Es ese mismo cambio de frecuencia el que estamos experimentando nosotros ahora. La luz del día ha quedado atrás y nos movemos en la penumbra reconfortante de la mente. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo cambia tu estado de ánimo según la iluminación de una habitación? En el taller se utilizaban unas esferas de cristal llenas de agua colocadas frente a las velas. Estas esferas actuaban como lentes condensadoras, proyectando unas de luz cálida y muy concentrada justo sobre la punta del buril. El resto del taller permanecía en una penumbra acogedora. Esta técnica de iluminación creaba un efecto de túnel que ayudaba al cerebro a desconectar de todo lo que no fuera la tarea presente. Esa es la sensación que quiero que busques ahora, un enfoque suave donde el mundo exterior se desvanece y solo queda este momento de calma total. Incluso los suelos hablaban. Estaban hechos de maderas nobles que no crujían o estaban cubiertos con alfombras de lana gruesa en los talleres más lujosos. El objetivo era que el sonido de los pasos no rompiera el hilo invisible de la atención de los artesanos. Si un oficial dejaba caer una herramienta, el sonido se amortiguaba inmediatamente. Había un respeto casi sagrado por el silencio ajeno. Me pregunto si puedes imaginar un mundo donde tu derecho al silencio fuera la prioridad absoluta. Aquí en este audio ese derecho es una realidad. Nadie va a interrumpir tu proceso de desconexión. El espacio está diseñado para que tu mente pueda expandirse sin chocar con ningún ruido estridente. La arquitectura social también dictaba que el oficial más joven se encargara de mantener el fuego de la chimenea durante el invierno. El calor debía ser constante, ni muy fuerte para no dilatar los muelles, ni muy débil para que las manos de los maestros no se entumecieran. El calor era el abrazo que mantenía viva la creatividad. Si sientes el calor de tus mantas ahora, piensa en él como ese fuego controlado del taller, una energía suave que te protege y te permite soltar todas las tensiones. No hay frío en el taller del relojero, ni hay frialdad en esta historia. Todo es calidez y protección. A veces el maestro caminaba por el taller simplemente para sentir el pulso del lugar. No buscaba errores, sino que buscaba armonía. Si veía que un oficial estaba demasiado inclinado sobre su mesa, le pedía que se levantara y caminara unos minutos. Sabían que el cuerpo es el primer engranaje de cualquier reloj y que si el cuerpo se bloquea, la máquina también lo hará. Esa sabiduría antigua es la que te aplico yo ahora. Si notas alguna tensión residual en tu cuerpo, simplemente reconócela y deja que se disuelva. Permite que tu arquitectura interna se relaje como se relaja el taller cuando llega la hora del cierre y las persianas de madera se bajan con un sonido sordo y reconfortante. Hacia el final de este capítulo, imagina que el taller está casi a oscuras. Las esferas de cristal ya no reflejan la luz de las velas y solo queda el brillo del metal bajo la luz de la luna que se filtra por los ventanales altos. Los bancos de trabajo están vacíos, pero cargados de la energía del trabajo bien hecho. Esa sensación de vacío productivo es la que debe inundar tu mente ahora. Ya no hay tareas, ya no hay herramientas y ya no hay necesidad de luz. Estás en la seguridad de la penumbra y el espacio que te rodea es tu aliado en este viaje hacia el sueño. Si todavía me escuchas, deja que tu imaginación recorra esos pasillos vacíos del taller sintiendo la frescura de la piedra y la calidez de la madera. Todo está en su sitio. Todo está guardado. La arquitectura de tu descanso ha sido construida con cuidado por el observador de la vida para que tú solo tengas que dejarte llevar. No hay más que decir por ahora sobre el espacio exterior, porque tu espacio interior ya está listo para el descanso más profundo.
Duerme con la certeza de que las paredes de esta historia te protegen y que la luz de mañana será una nueva oportunidad para la precisión y la alegría. Capítulo 12. El eco de los escándalos y el peso del silencio diplomático. A medida que avanzamos en la penumbra del taller del observador de la vida, debemos considerar que el tiempo no solo se mide en segundos sino también en las repercusiones de los actos humanos. En el siglo XVIII un reloj no era simplemente un instrumento, era un testigo silencioso de las intrigas más profundas de las cortes europeas. Imagina por un momento que un oficial recibe un reloj de repetición de minutos perteneciente a una condesa muy influyente. Al abrir la caja para una limpieza rutinaria, el artesano descubre una pequeña muesca en el muelle real, una marca que no debería estar allí. Esa marca es un código, un mensaje cifrado que indica una reunión clandestina o un cambio en las alianzas políticas. El escándalo en este mundo de precisión nunca era ruidoso. Se manifestaba en un susurro, en una carta que tardaba demasiado en llegar o en la mirada gélida de un maestro hacia un oficial que había hecho una pregunta indiscreta. El relojero aprendía que su mayor herramienta no era el buril de acero sino su capacidad para guardar secretos bajo llave en su propia memoria. ¿Alguna vez has sentido la responsabilidad de conocer algo que podría cambiar el destino de los que te rodean? Esa carga de información requiere una mente templada como el metal más fino. Si estás ahí descansando, permite que esa idea de la discreción absoluta te envuelva. No tienes que decir nada, no tienes que explicar nada. Eres dueño de tu silencio y ese silencio es tu fortaleza. A veces el escándalo surgía de una pequeña falta de etiqueta. Imagina que un joven oficial encargado de entregar un reloj de sobremesa a un embajador entra por la puerta principal en lugar de la entrada de servicio. Ese simple error de protocolo podía arruinar la relación comercial de todo un taller durante años. La sociedad de la época estaba construida sobre reglas invisibles tan rígidas como los dientes de una rueda de escape. El relojero debía navegar estas aguas con una elegancia humilde, sabiendo que su valor residía en su trabajo y no en su rango social. Esa humildad es la que te invito a adoptar ahora mientras te hundes en tu cama. No hay jerarquías en el sueño. Todos somos iguales ante el descanso. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un lugar donde la reputación de la empresa dependía de la discreción de cada uno de sus empleados. En los talleres de París o Londres, un rumor sobre un mecanismo defectuoso era tratado con la misma gravedad que una traición militar. Si se decía que el cronómetro de un capitán de barco se había detenido en mitad del océano, la carrera del maestro relojero terminaba en ese mismo instante. Por eso la vigilancia mutua en el taller era constante pero tranquila. No se trataba de espiar al compañero sino de proteger el honor colectivo. Ese sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo es una manta cálida que te protege de la soledad del mundo moderno. Las cartas de la época nos cuentan historias de relojes que fueron devueltos porque su sonería recordaba a una melodía prohibida o porque el grabado de la esfera contenía un símbolo que ya no era del agrado del monarca de turno. El artesano debía entonces deshacer semanas de trabajo con una sonrisa paciente y sin emitir una sola queja. Esa capacidad de adaptación, de borrar y volver a empezar, es la clave de la supervivencia. Si hoy sientes que has tenido que retroceder en algún proyecto personal o que tus planes han cambiado bruscamente, recuerda al relojero que desmonta una maquinaria perfecta solo porque el mundo exterior ha cambiado sus reglas. No es un fracaso, es simplemente un ajuste del mecanismo de la vida. En este punto de la noche quizás puedas visualizar el rincón del taller donde se guardan las cartas de reclamación. Son papeles amarillentos escritos con una caligrafía nerviosa y cargada de urgencia. El maestro las lee con una lentitud deliberada. Sabe que la prisa del cliente es el enemigo de la calidad. Nunca responde bajo el efecto de la emoción. Deja pasar 3 días antes de mojar la pluma en el tintero. Ese tiempo de espera es lo que le permite mantener el control de la situación. Es un ejercicio de poder a través de la pausa. Tú también puedes ejercer ese poder ahora. Deja que todas las urgencias de mañana esperen. No tienen permiso para entrar en este espacio de descanso. La arquitectura de la información en el taller era piramidal. El aprendiz no sabía para quién era el reloj que estaba puliendo. El oficial solo conocía el nombre de la familia pero no el propósito del encargo. Solo el maestro poseía la visión completa del rompecabezas. Esta estructura protegía a los trabajadores de verse involucrados en escándalos que no les pertenecían. Les permitía concentrarse en la belleza del metal sin la distracción del drama humano.
Es una forma de higiene mental que te propongo practicar ahora mismo. Desconecta de los dramas ajenos, desconecta de las noticias y de los conflictos. Solo queda la pieza de latón que tienes entre manos, tu propia respiración. Si todavía estás despierto, imagina el sonido de una pluma de ave rascando el papel en el despacho del maestro a altas horas de la madrugada. Está redactando una disculpa diplomática o un informe técnico sobre un fallo imprevisto. El sonido es rítmico, casi hipnótico. Es la voz de la razón tratando de poner orden en el caos de los sentimientos humanos. Deja que ese sonido te guíe hacia un estado de aceptación. Todo lo que ha ocurrido hoy ya forma parte del pasado y lo que ocurrirá mañana todavía no ha sido escrito. Estás en el intermedio perfecto, en el espacio en blanco entre dos párrafos de una historia muy larga. Los escándalos pasan, las modas cambian y los reyes caen, pero el tiempo sigue su curso imperturbable. El relojero lo sabe mejor que nadie. Ha visto relojes que pertenecieron a dinastías enteras terminar en manos de mercaderes humildes. Nada es permanente excepto la calidad del trabajo bien hecho. Esa perspectiva histórica te da una paz profunda. Tus problemas actuales, por muy grandes que parezcan, son solo pequeñas oscilaciones en un péndulo infinito. Permítete relajarte bajo el peso de esa verdad. No eres el centro del escándalo ni el protagonista del drama. Eres simplemente un observador de la vida que ha decidido que por esta noche el silencio es su mejor aliado. Siente ahora cómo el peso de tu cuerpo se entrega a la gravedad con una confianza total. La gravedad no juzga, no tiene secretos y no participa en intrigas. Es la fuerza más honesta del universo. Al igual que el plomo del péndulo busca siempre el centro de la Tierra, tú también estás buscando tu centro de calma. No hay más ruidos ni más susurros. El taller ha quedado en una oscuridad absoluta y los secretos han sido guardados en cajas de hierro que nadie abrirá hasta que salga el sol. Duerme en paz sabiendo que tu discreción ha sido recompensada con el regalo del olvido temporal y el descanso profundo. Capítulo 13. La coreografía de los movimientos mínimos y el ritmo del cuerpo. En este punto de la noche, en el taller del observador de la vida, nos detenemos a observar algo que a menudo pasa desapercibido para el ojo inexperto: la relación casi mística entre el cuerpo del artesano y el objeto que está creando. Un gran maestro relojero no solo trabaja con sus manos sino con todo su ser, ajustando su propia fisiología a las necesidades del metal. Para lograr la máxima precisión, en el 1786 los artesanos desarrollaron una coreografía de movimientos mínimos que evitaba cualquier gasto innecesario de energía o cualquier vibración accidental. Es una lección de economía física que hoy nos puede ayudar a encontrar nuestro propio estado de reposo absoluto. Imagina que estás sentado en el banco de trabajo. Tus pies están firmemente apoyados en el suelo pero sin tensión. Tu espalda mantiene una curva natural y tus codos están pegados al cuerpo para proporcionar una base estable a tus antebrazos. Esta postura no es rígida, es una postura de disponibilidad. Los relojeros sabían que si los hombros estaban cargados de tensión, esa rigidez viajaría por el brazo hasta la punta de las pinzas, arruinando un ajuste delicado. Si estás en tu cama ahora mismo, intenta emular esta sabiduría. Suelta la tensión de tus hombros, deja que tus brazos descansen a los lados de tu cuerpo como si fueran herramientas que ya han cumplido su función por hoy. No hay necesidad de sostener nada ni de apretar nada. El ritmo de la respiración era la herramienta de medición más secreta del taller. Los oficiales más experimentados aprendían a realizar los cortes más críticos del acero o a colocar los rubíes más pequeños justo en el momento de la pausa entre la exhalación e inhalación. En ese instante de vacío pulmonar, el cuerpo humano alcanza su máxima quietud. Es un segundo de paz biológica que permite que la mano sea tan firme como la piedra. Me pregunto si puedes sentir ese pequeño espacio de silencio entre tus propias respiraciones. No fuerces tu aire, simplemente observa cómo entra y sale y cómo en ese breve intervalo de calma tu cuerpo se siente un poco más pesado y más integrado con el colchón. ¿Alguna vez has notado cómo tu estado mental afecta la precisión de tus movimientos? En el mundo de la relojería el temperamento era tan importante como la técnica. Un hombre colérico o impaciente nunca llegaba a ser maestro porque su propio pulso lo delataba. El metal es un espejo de nuestra paciencia. Si intentas forzar un tornillo porque tienes prisa, el metal se resistirá y se romperá. Pero si te acercas a él con una actitud de servicio y de escucha, el material parece ceder voluntariamente. Esta misma filosofía la aplicamos ahora a tu descanso. No intentes forzar el sueño.
No trates de atraparlo como si fuera una presa. Simplemente mantén tu mente en un estado de quietud atenta y deja que el sueño sea el que se acerque a ti atraído por tu falta de resistencia. En el taller los movimientos eran tan fluidos que parecían realizarse bajo el agua. No había gestos bruscos ni alcances rápidos. Si un oficial necesitaba una lima que estaba al otro lado de la mesa, su mano se movía con una trayectoria curva y lenta, minimizando el desplazamiento del aire. Esta suavidad protegía no solo las piezas sino también la atmósfera de concentración colectiva. Imagina que el aire que te rodea en tu habitación es denso y cálido, como si estuvieras sumergido en un fluido protector. Cualquier movimiento que hagas, aunque sea solo para ajustar tu posición, debe ser así de lento y consciente. Siente la resistencia suave del aire y deja que esa densidad te ayude a ralentizar tus pensamientos. Había también una profunda comprensión de los ciclos de energía del cuerpo. Los maestros sabían que después de 3 horas de trabajo visual intenso, el ojo necesita mirar al infinito para recalibrar su enfoque. Por eso muchos talleres tenían jardines pequeños o simplemente una vista despejada hacia el horizonte. Mirar a lo lejos no era una pérdida de tiempo, era una necesidad mecánica para mantener la agudeza. Tú también puedes hacer esto ahora con tu mirada interna. Deja de enfocarte en los detalles de tu día, en las conversaciones que tuviste o en las tareas pendientes. Mira hacia el horizonte de tu imaginación, hacia un espacio vasto y vacío donde no hay nada que resolver. Ese desenfoque voluntario es el preludio del sueño profundo. La higiene del tacto era otra regla de oro. Las manos se lavaban con jabones neutros y se secaban con paños que no soltaran fibras. No era por vanidad sino por respeto a la maquinaria. La grasa natural de la piel puede corroer el acero con el paso de los años, así que el contacto era siempre mediado por herramientas o por una delicadeza extrema. Esta distancia respetuosa con el objeto creaba una relación de admiración mutua. Siente ahora esa misma limpieza en tu propia conciencia. Estás libre de las impurezas del día. Has lavado tus preocupaciones y ahora tu mente está tan limpia y pulida como una esfera de reloj recién terminada. Incluso la forma de hablar en el taller seguía esta coreografía de la economía. Se usaban palabras cortas y precisas. No se malgastaba el aliento en charlas triviales que pudieran distraer al compañero. El silencio era el tejido conectivo del lugar. Pero no era un silencio pesado sino un silencio vibrante lleno de propósito. Si todavía me escuchas, deja que mis palabras sean las únicas que habiten tu espacio, pero no las analices. Deja que pasen de largo como si fueran pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la mañana. No tienes que responder a nada ni que procesar ninguna información compleja. Hacia el final de la jornada los artesanos realizaban una serie de estiramientos muy suaves para liberar la columna vertebral del esfuerzo de la inclinación. Eran movimientos circulares con el cuello y con las muñecas que devolvían el flujo de la vida a las extremidades. Puedes intentar hacer esto mentalmente ahora. Imagina que una ola de relajación empieza en la punta de tus pies y sube lentamente por tus piernas, por tu espalda y llega hasta la base de tu cráneo. Siente cómo cada vértebra se separa ligeramente, dándote espacio para respirar mejor. Tu cuerpo es ahora un mecanismo perfectamente aceitado y equilibrado, listo para entrar en el modo de ahorro de energía más profundo. El taller está ahora en una calma total. Las herramientas han sido limpiadas y colocadas en sus estuches de cuero. El maestro ha verificado que la postura de sus oficiales fuera la correcta hasta el último minuto, asegurando que nadie se fuera a casa con un dolor innecesario. Tú también puedes verificar tu postura una última vez. ¿Estás realmente cómodo? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que todavía esté sosteniendo algo? Suéltalo. Entrega todo el peso a la cama. La coreografía ha terminado y ahora solo queda la inmovilidad fértil del sueño. Duerme con la certeza de que tu cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer para repararse, mientras tú simplemente dejas de ser el conductor y te conviertes en el pasajero de este viaje nocturno. Capítulo 14. El legado invisible y el eco de la precisión en la historia. Al llegar a esta penúltima etapa de nuestro viaje por el taller del observador de la vida, debemos elevar nuestra mirada más allá de las mesas de madera y los cristales de aumento para observar cómo esta pequeña y silenciosa industria cambió el curso del mundo. Existe la idea de que la historia la escriben los generales con sus espadas o los políticos con sus discursos, pero la realidad es mucho más sutil y se mide en segundos.
En el año 1792 el destino de las naciones dependía de la capacidad de un marino para saber exactamente dónde se encontraba en medio del océano, y eso solo era posible gracias al trabajo obsesivo de un relojero que meses antes había ajustado un cronómetro en la soledad de su taller. Esta influencia histórica era casi siempre extraoficial y se mantenía en la sombra de los archivos estatales. Los grandes descubrimientos geográficos, la cartografía de los nuevos mundos y la sincronización de los ejércitos no fueron frutos del azar sino del control del tiempo. El relojero era el arquitecto oculto de la era moderna, proporcionando la estructura necesaria para que el caos se convirtiera en orden. Si estás ahí escuchando y sientes que tu mente intenta organizar los eventos de tu propia vida, intenta verlos desde esta perspectiva histórica. No todo tiene que resolverse hoy. Al igual que los grandes avances de la navegación requirieron décadas de pequeños ajustes técnicos, tu propia paz mental es un proyecto a largo plazo que se construye noche tras noche. Me pregunto si alguna vez has pensado en la cantidad de decisiones importantes que se tomaron simplemente porque un reloj marcaba una hora específica. La puntualidad se convirtió en una virtud cívica y en una herramienta de poder. Aquel que poseía el tiempo más exacto poseía la ventaja estratégica. Sin embargo, el artesano que fabricaba esa ventaja rara vez recibía el reconocimiento público. Se quedaba en su taller rodeado de sus aceites y sus limas, satisfecho con la perfección interna de su obra. Esa satisfacción silenciosa es una de las formas más puras de felicidad que existen. No necesitas que el mundo entero sepa lo que has logrado hoy para sentir que tu día ha tenido valor. Basta con que tú lo sepas al cerrar los ojos. La cultura del relojero también influyó en la filosofía y en la ciencia de la época. Surgió la idea del universo como un gran mecanismo de relojería perfectamente diseñado, donde cada estrella y cada planeta eran engranajes movidos por una mano divina o natural. Esta visión del mundo traía una calma inmensa a las personas de aquel entonces porque sugería que nada era accidental. Todo tenía un propósito y un lugar. Si te sientes un poco perdido o abrumado por la incertidumbre de mañana, intenta adoptar por un momento esta visión del mundo. Imagina que tu descanso actual es una pieza fundamental en el mecanismo de tu bienestar. Si tú no descansas, el resto de los engranajes de tu vida no podrán girar con suavidad. Tu inmovilidad ahora es una acción necesaria para el equilibrio del todo. Incluso la música y las artes se vieron influenciadas por esta búsqueda de la precisión rítmica. Los compositores empezaron a escribir piezas que imitaban el tic-tac de los relojes, buscando una armonía matemática que calmara el espíritu. Esa misma armonía es la que intento transmitirte con el ritmo de mi voz. Un flujo constante, sin saltos bruscos, sin notas discordantes. Es un lenguaje que el cerebro reconoce como seguro. En El Observador de la Vida sabemos que la repetición y la constancia son la base de la seguridad emocional. Por eso volvemos una y otra vez a la imagen del taller, porque es un refugio contra la imprevisibilidad del mundo exterior. A veces el legado de un relojero no era un objeto físico, sino un método de trabajo o una nueva forma de ver la paciencia. Los hijos de los artesanos crecían viendo a sus padres dedicar meses a una sola pieza de metal y aprendían que la excelencia no tiene atajos. Esa herencia de persistencia es lo que permitió que la humanidad alcanzara metas increíbles en los siglos siguientes. Tú también eres heredero de esa capacidad de resistencia. Has sobrevivido a un día lleno de estímulos y ruidos y ahora estás aquí reclamando tu derecho al silencio. Es un acto de soberanía personal tan importante como el descubrimiento de una nueva isla en el Pacífico. Hacia el final de la noche el taller parece susurrar historias de todos los relojes que han pasado por sus manos y que ahora están en museos o en colecciones privadas por todo el planeta. Esos objetos siguen latiendo, marcando el mismo ritmo que el artesano les dio hace más de 200 años. Es una forma de inmortalidad técnica. Tu descanso de esta noche también tiene un eco en tu futuro. La calidad de tu sueño hoy determinará la claridad de tus pensamientos mañana y la suavidad de tus palabras pasado mañana. Estás invirtiendo en tu propia continuidad, en tu propia capacidad de ser preciso y amable con el mundo. Si tus párpados ya no quieren abrirse y sientes que las palabras se convierten en imágenes abstractas, es una señal de que el mecanismo de tu conciencia está cambiando de fase. Estás pasando de la observación a la entrega total. Ya no eres el relojero que analiza el legado de la historia, sino que te conviertes en la propia historia, fluyendo hacia el olvido dulce del sueño. El legado de esta noche es simplemente tu paz.
No hay monumentos, no hay medallas, solo la respiración tranquila de alguien que sabe que ha hecho lo suficiente por hoy. Imagina que el taller se desvanece lentamente en la bruma de la memoria. Las mesas desaparecen, las herramientas se vuelven sombras y solo queda la esencia del orden y la tranquilidad. El tiempo ya no es una línea que avanza, sino un círculo que te envuelve protegiéndote de cualquier prisa. Todo lo que fue importante en el pasado y todo lo que será relevante en el futuro se funde ahora en este presente eterno de tu habitación. Estás a salvo en el corazón de la precisión y nada puede perturbar tu derecho sagrado a descansar profundamente. Duerme ahora con la certeza de que el mundo está bien construido y de que tu lugar en él es seguro e inamovible. Al igual que los cronómetros de los grandes exploradores, tú también has encontrado tu puerto seguro después de una larga travesía. Deja que el eco de la historia sea el arrullo que te lleve hacia la desconexión definitiva. El taller está cerrado, la historia está escrita y el tiempo por fin se ha detenido para que tú puedas soñar. Capítulo 15. La verdad emocional del tiempo y el descanso final. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el taller del observador de la vida y es el momento de reconocer la verdad más profunda que se esconde tras los engranajes y el acero pulido. Esta no es solo una historia sobre la habilidad de las manos o la precisión de las máquinas, sino sobre la asombrosa capacidad humana de adaptación y de supervivencia silenciosa. A lo largo de estas horas hemos visto cómo el orden y la paciencia pueden convertir el caos del mundo en una melodía rítmica y previsible. Pero ahora, mientras la noche alcanza su punto más alto y el silencio en tu habitación es casi total, quiero que te enfoques en la inteligencia emocional que reside en el acto de descansar. Ser un maestro relojero en 1780 requería un intelecto agudo, pero sobre todo requería un corazón tranquilo. No se puede medir el tiempo si uno está en guerra con su propio presente. La lección final que nos dejan estos artesanos es que la vida no se trata de cuánto terreno podemos conquistar o de cuántas tareas podemos completar, sino de la calidad de nuestra atención en cada segundo que habitamos. Si estás ahí escuchando y sientes que tu cuerpo finalmente se ha rendido al peso de la gravedad, quiero que te des permiso para sentir orgullo por esta entrega. No es una debilidad, es la culminación de un proceso de inteligencia y de amor propio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la valentía que se necesita para cerrar los ojos y confiar plenamente en que el mundo seguirá girando sin tu supervisión? El relojero lo hacía cada noche, dejando sus obras a medio terminar sobre la mesa de trabajo con la certeza de que el sol volvería a salir y que el metal seguiría siendo dócil bajo su mano. Esa confianza en el fluir de la vida es la que ahora te envuelve a ti. No tienes que sostener el universo sobre tus hombros esta noche. El mecanismo de la existencia es vasto y robusto y funciona perfectamente sin que tú muevas un solo dedo. Permítete ser una pieza en reposo, una joya que descansa en su eje de rubí, sabiendo que su valor es intrínseco y no depende de su movimiento. En este taller de la memoria hemos aprendido que el silencio es un espacio fértil donde las ideas maduran y los músculos se recuperan. La verdadera verdad emocional es que todos somos artesanos de nuestra propia paz. Al igual que el oficial que pule una esfera hasta que brilla como la luna, tú has pulido este momento de tu noche hasta convertirlo en un santuario. Has filtrado el ruido, has alejado las distracciones y has creado una arquitectura de seguridad a tu alrededor. Esta capacidad de autogestión es tu mayor legado. No necesitas que nadie valide tu necesidad de dormir ni que nadie califique tu jornada. El juicio ha terminado y solo queda la aceptación. Imagina por última vez el taller completamente a oscuras. No queda ni una vela encendida ni un solo reflejo sobre el latón. Pero si escuchas con el alma puedes oír el latido colectivo de cientos de relojes que siguen funcionando en la penumbra. Es un sonido que no pide nada, que no exige nada. Es simplemente la vida expresándose a través del orden. Tu respiración es ahora ese sonido. Es un ritmo natural que te asegura que estás vivo, que estás a salvo y que todo está bien. No hay errores que corregir, no hay escándalos que ocultar y no hay lealtades que probar. Solo queda el ser puro y tranquilo en la inmensidad de la noche. Siente como la suavidad del aire al entrar y salir de tus pulmones es como el último ajuste de un muelle real que ha encontrado su posición de equilibrio perfecto. Estás en el centro de tu propio reloj interno, donde el tiempo ya no tiene números ni manecillas. Es un espacio de libertad absoluta donde puedes flotar sin rumbo y sin prisa. Los maestros relojeros decían que el sueño es el hermano del tiempo eterno, un lugar donde no envejecemos y donde todas las tensiones del metal se disuelven. Deja que esa eternidad te reclame ahora.
Si todavía escuchas el murmullo de mi voz, deja que sea como el último tic-tac de un reloj de sobremesa que se va alejando por un pasillo largo y alfombrado. Cada palabra es un poco más suave, cada frase es un poco más borrosa. No intentes retener el significado de lo que digo. Deja que el sonido se convierta en una caricia de terciopelo sobre tu frente. El observador de la vida se despide de ti por esta noche con la satisfacción de haber compartido este refugio de historia y de calma. No hay más instrucciones ni más consejos. La obra está terminada y el resultado es tu sueño profundo. Duerme ahora con la gratitud de quien ha comprendido que el tiempo es un regalo y no una carga. Duerme con la confianza del aprendiz que sabe que el maestro vela por el taller. Duerme con la paz del metal templado que ha encontrado su lugar en el mundo. El silencio es total, el orden es perfecto y tu descanso es absoluto. Que tus sueños sean tan claros y armoniosos como un mecanismo de relojería divina y que al despertar te sientas tan renovado y preciso como un cronómetro recién ajustado bajo la luz de un nuevo sol. Buenas noches, querido observador, y que el tiempo te cuide en este viaje sin fin hacia la paz. La noche te abraza, la cama te sostiene y el mundo aguarda en silencio el momento de tu regreso, pero por ahora solo existe este instante infinito de descanso. Entrégate por completo. Suelta el último hilo de conciencia. Todo está en paz. Todo está en orden. Todo es calma. Descansa profundamente. Duerme.